aquí. Okay. Josep, tuteo per la benvinguda i començarem amb les diapositives, si et sembla. Perfecto, nada, seré breve. Primero agradeceros la organización de la jornada, pues Carlos, Ona, Ángela, ¿vale? Y también al resto del equipo con el que vamos sacando adelante estos proyectos, gente de Arosa, de Leighton y de FI Group, que recientemente se ha incorporado al pool. Nada, deciros la importancia, que ya la conocéis, pero remarcar la importancia de las convocatorias de las AIs. Yo sé que estos días se habla muchísimo del PERTE. El PERTE es el gran tema, está en los medios de comunicación. Muchas de vuestras empresas se han interesado por saber pues, cómo participar de ese PERTE, cómo estar en el consorcio, cómo ser proveedor, etcétera. Yo destacaría que no todo empieza, ni mucho menos termina en el PERTE, definitivamente no en ser partner de este PERTE. Habrá que ver luego lo que es el pool de proveedores y en todo caso hay muchas otras líneas de ayudas que pueden ser mucho más adecuadas, especialmente pensando en las pymes. En esta línea tenemos los que son los Activa Financia, los IDIs, los IC4 y muchas otras ayudas que ya os hemos presentado con anterioridad y que seguiremos hablando de ellas. Dentro de estas nuevas líneas encontraréis pues quizás soluciones a fórmulas, ¿no? Para subvención o para financiación de vuestros proyectos, pero ninguna de ellas, me atrevo a decir, será probablemente tan interesante como son las AEIs, ¿vale? Las ayudas de las AEIs. Las ayudas de las AEIs son unas ayudas que ya llevan algunos años funcionando, 8 o 10 años, si no recuerdo mal, pero tenemos la suerte, tenemos la oportunidad de aprovechar estas ayudas gracias a los fondos Next Generation. Estas ayudas se habían consolidado con una convocatoria anual de 8 millones de euros, 8 o 9, dependiendo de la convocatoria. Pero gracias a los fondos Next Generation, este otoño pasado salió una convocatoria de 20 millones de euros extraordinaria, además de los 8, de la convocatoria de 8, y este año está confirmada, aparte de la convocatoria en la que estamos ahora mismo inmersos, que termina el día 18 de marzo, 8 millones. Este verano saldrá en junio, nos han recalcado, saldrá la convocatoria de 50 millones de euros. ¿Vale? Entonces, esto es una oportunidad que tenemos para aplicar estos proyectos con subvención, que puede llegar a 50, 60 y hasta 70% de intensidad, ¿vale? Por lo tanto, porcentajes muy difíciles de encontrar en ninguna otra línea de ayudas. Proyectos que en su promedio estamos en 150.000 euros, pero se abre a que se puedan, nos decían en la anterior convocatoria, proyectos de hasta $500.000 de euros. Y para las convocatorias posteriores, las extraordinarias, nos dicen que podemos plantearnos proyectos de $1.000.000, $1.500.000 de euros sin problemas. Sé que son proyectos de una dimensión más grande de lo que realmente estamos acostumbrados, pero lo que significa que en esa horquilla de los proyectos de 100, 200, 300, 400.000 euros, que son los típicos, ¿no? O más frecuentes en las pymes, tenemos realmente muy buenas oportunidades. Así que os diría, estas convocatorias nuevas podemos dejar pasar. Si no lo vemos claro entre la convocatoria de ahora, de marzo, o la de junio, yo iría a la de marzo definitivamente, porque así tendríamos ya el expediente revisado de cara a la convocatoria de junio, pero en todo caso nos esperan por delante 2 años todavía de convocatorias extraordinarias con estos, pues poco más, cerca de 120 millones de euros disponibles, ¿vale? Que tenemos que, vamos a ponerlo así, ayudar al Ministerio a que no queden sin utilizarse. Dicho esto, pues adelante con la jornada, tal como la tenéis planeado, ¿vale? Con estos proyectos, sé que ahora mismo hay 9 proyectos que tenemos entre manos. Esperemos que todos ellos, si más no la mayoría, lleguen a buen puerto en la convocatoria y veremos cómo nos van las evaluaciones. Gracias y adelante. Bueno, hola, encantada. La primera convocatoria, como ya sabéis, salió el 18 de febrero. Y tenemos 20 días hábiles desde el día siguiente hábil, o sea, desde el día 21 de febrero, y termina el plazo de solicitud el 18 de marzo. Tienen como plazo máximo 6 meses para corregir los expedientes. Esta última convocatoria que salió en noviembre no
Nos dieron en febrero la resolución, o sea que entiendo que no tardan tanto, y se puede iniciar el proyecto 2 días después de haber enviado la solicitud. No hace falta esperar al día 18 de marzo. Si se envía la solicitud unos días antes, 2 días después ya se podría empezar el proyecto. Y el plazo máximo será de 10 meses para poder ejecutarlo. Vale, tenemos 3 líneas de proyectos. La primera de ellas nosotros no la hemos puesto porque no podemos participar en ella, ya que los beneficiarios son AIs con menos de 4 años de creación y nosotros no podríamos participar, así que nos centramos en estas 2 líneas. La primera línea es de estudios de viabilidad técnica. Tiene 2 tipologías de proyectos de tecnología digitales y proyectos de innovación e investigación de la Unión Europea. Los beneficiarios son las AEIs y las empresas registradas en el propio registro de las AEIs. Creo que por diciembre o así os enviamos un correo para que si habíais tenido algún cambio de información, nos la hicierais saber, porque es muy importante, bueno, es imprescindible que estéis registrados en este registro con la información correcta para poder participar. En esta línea la intensidad es hasta el 50%, el importe máximo son 50.000 euros o si participan 2 o más AEIs son 70.000. ¿Qué quiere decir que participen 2 o más AEIs? Por ejemplo, pueden participar 2 clústeres que estén certificados como AEIs. Luego tenemos la tercera línea de proyecto, que son proyectos de tecnología digitales que están divididos en 4 proyectos diferentes: actividades de investigación industrial, actividades de desarrollo experimental, innovación en materia de organización, innovación en materia de procesos. Los beneficiarios, igual que antes, tienen que estar registrados en las AEIs y las intensidades aquí las podéis ver. En la primera tipología de proyecto, para las grandes empresas un 50%, medianas un 60% y pequeñas un 70%, más un 15% de difusión si se hace difusión de los resultados. El importe máximo son 450.000 o 500.000 si participan 2 o más AIs, igual que en la anterior línea, o 3 o más pymes. Luego, en la segunda tipología, que son actividades de desarrollo empresarial, para las grandes tenemos una intensidad de 25%, 35% para medianas y 45% para pequeñas, y un 15% adicional si se hace difusión de los resultados. Y el importe máximo, como podéis ver, son 400.000 o 450.000, igual que en la anterior, si participan 2 o más AIs o 3 o más pymes. Y las 2 últimas tipologías de proyecto tienen las mismas intensidades y características, que son las grandes un 50% de intensidad y las pequeñas y medianas un 65%, con un mínimo de 30% de costes subvencionables. El máximo importe serán 200.000 o 250.000 si participan 2 o más AIs o 3 o más pymes. Como requisitos así muy resumidos, lo he comentado, mínimo 2 pymes en el consorcio, si participan más tenemos más intensidad de ayuda. La contribución de los participantes del proyecto no puede ser inferior al 10% y las pymes tienen que tener mínimo un 30%. Y bueno, nosotros como AIs la contribución es un 4% mínimo. Y luego como gastos subvencionables muy resumiditos, personal técnico, colaboraciones externas que tienen que estar, tanto el personal técnico como las colaboraciones externas, muy bien especificadas, personal técnico con DNIs, con TC2, con nóminas, con contratos, incluso con currículums para que el ministerio pueda ver que son las personas idóneas, y luego las colaboraciones externas, pues también. CIF, pues lo que hará el presupuesto, y es muy importante tenerlo documentado. Y luego, bueno, también tenemos viajes urbanos y alojamientos, nacionales e internacionales. Y bueno, como criterios de valoración hemos hecho esta tabla, que son los criterios que nos marca el ministerio, y aquí tenemos el porcentaje del total que nos marcan. Como primer criterio tenemos la coherencia en el plan estratégico, contribución del proyecto presentado al desarrollo de I+D del plan estratégico. Es un 10%, por nuestra parte es algo que siempre hemos tenido buena puntuación, y la alineación con el desarrollo de I+D+I para el plan estratégico relacionados con la estrategia europea y nacional, otro 5%.
Luego, como segundo criterio, la proporcionalidad entre la dimensión y proyección externa y la dimensión y costes de las actividades propuestas. Como proporcionalidad de las actuaciones también hemos tenido siempre muy buena puntuación, y la viabilidad económico-financiera es el único punto, bueno, es el más objetivo de todos, por no decir el único, y depende mucho del estado de la economía de cada empresa. Nosotros les pedimos el estado de pérdidas y ganancias y sacan un porcentaje de allí dependiendo de lo sana, entre comillas, que esté esta empresa. Tercer criterio, potencialidad de las actuaciones. En términos de carteras de proyectos de innovación, interés de la competitividad y relación, proyectos que se hayan presentado a ayudas públicas en años anteriores. Este último es algo que no teníamos tan en cuenta últimamente, pero nos hemos dado cuenta que son 5 puntos que son fáciles, entre comillas, de conseguir. Y bueno, lo que os pediremos luego nos lo explicará, pero hay un modelo con todos los proyectos que anteriormente hayáis podido presentar a ayudas públicas que más o menos sean del mismo tema, pues podemos conseguir 5 puntos medianamente fácil. Luego, el cuarto criterio son la adecuación de la experiencia del personal técnico que participará en el proyecto y la adecuación de recursos. Como os he dicho anteriormente, TC2, nóminas, nombre, DNI, incluso currículum de la persona de las personas que queráis vincular, para poder acreditar que las personas son las adecuadas para ello. Y luego adecuación de los gastos, plan de gestión, proyecto y tasks y del proyecto que solicita la ayuda. Y por último, la relación de la estrategia de Industria 4.0, otros 15 puntos que también solemos tener buena puntuación. De este 100%, para que nos puedan subvencionar la ayuda, necesitamos un mínimo un 50%, y esto no nos garantiza que vayamos a recibir la ayuda. En la última convocatoria hubieron 7 u 8 proyectos que tenían más del 50%, pero como se había acabado el budget, no pudieron ser subvencionados. Y vale, Ona, te cedo la palabra. Gracias, Ángela. Bueno, yo voy a explicar, a contar un poco por encima los procedimientos que se deberían seguir para aplicar a las AIs de forma correcta, ¿vale? En términos de procedimientos generales a nivel de CIAC, a nivel interno, el primer paso es obviamente la definición del proyecto y la publicación del proyecto a la plataforma del CIAC, con tal de que todos los socios y nosotros, el equipo del CIAC, estemos informados sobre este proyecto. La segunda fase pues, sería la formación del consorcio, que a día de hoy ya, es decir, estaríamos en esta fase. Tendrían que estar los consorcios ya prácticamente formados. Básicamente, pues definir qué actores participarán en este proyecto y qué rol tendrá cada uno de ellos, ¿no? El paso número 3 pues será la entrega de documentación de los participantes, documentación que ya tenéis a día de hoy a vuestra disposición. Luego os mostraré cuáles son las fechas límites para la entrega de esta documentación, pero os lo hemos intentado facilitar lo máximo posible y nos tendría que costar mucho esfuerzo pues, a conseguir esta documentación. El cuarto paso, pues aquí ya entramos en los detalles más de proyecto, concreción de proyecto, pues sería la entrega de básicamente la memoria técnica y el acuerdo de colaboración. Este es el punto pues un poco el más importante, porque ya os ha enseñado Ángela que al final se otorgan las ayudas en función de los criterios de evaluación que se presenta en la memoria, ¿no? Entonces es la parte pues más importante de todo el procedimiento, ¿no? Pues que toda la información que se presente tenga sentido, de alguna forma comprobar que todos los criterios de valoración están alineados
con la información que proporcionamos, ¿no?, en la memoria, y de alguna forma que el impacto en general sea positivo, ¿no? Y finalmente el paso número 5 pues ya es la concreción de la memoria económica, que este generalmente es el punto pues más complejo, ¿no? Porque al final, bueno, digamos que es el más complejo y el último, ¿no?, que siempre se hace a última hora, ¿vale? Entonces, en general, en términos generales, el procedimiento es este. Si pasas diapositiva, Ángela, por favor, ¿vale? Entraremos más en detalle. Este año, bueno, esta convocatoria, hemos cambiado un poco el procedimiento porque no solo presentarán, digamos, proyectos a las AEIs, las consultoras con las que ya hemos estado trabajando, sino esta vez nosotros también pues, presentaremos algunas memorias, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que veis es un poco las dos líneas a las que podemos aplicar. Línea 2, estudios de viabilidad técnica, y línea 3, proyectos de tecnologías digitales. En la columna de formalización de solicitud veis cuáles son los documentos que hay que entregar o hay que presentar, ¿vale? En las dos líneas son exactamente los mismos. Los criterios de valoración serán un poco diferentes, pero lo que es la presentación de documentación es exactamente la misma. Pues tenemos los datos básicos del solicitante, luego concreto más en detalle qué consiste, ¿no? El cuestionario de solicitud signado electrónicamente por una persona con poderes, muy importante este punto. Si alguno de estos puntos no se cumplen, directamente o casi directamente pues rechazarán la propuesta, ¿no? Entonces es muy importante que todos tengamos esta información y lo tengamos en cuenta. Luego el punto número 3 es, como he dicho antes, la parte más importante y la que realmente se evaluará, que es la memoria, ¿no? Hay un documento tipo que incluye, digamos, todos estos puntos, ¿no? La memoria técnica, memoria económica, declaración de ayudas paralelas, declaración responsable de deudas, etcétera. ¿Vale? Punto número 4 es la acreditación de poder de signatura que he mencionado anteriormente. De alguna forma tienen que ver que la persona que firma pues tiene estos poderes, ¿no? Punto número 5 es la acreditación de cumplimiento de obligaciones tributarias más seguridad social, ¿vale? Este documento lo podéis extraer fácilmente de los aplicativos de Agencia Tributaria y Seguridad Social. Y por último, el estado de ingresos y gastos de último ejercicio, ¿vale? Tenéis que, o sea, son 6 documentos que la mayoría de los cuales ya los tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Muy importante que, digamos, que lo que ya tengamos disponible pues se presente y se pueda recoger cuanto antes, ¿vale? Para poder trabajar pues en las partes más importantes, que es la memoria técnica y económica, ¿vale? Si pasamos al siguiente diapositiva, hemos vuelto un poco a resumir la documentación necesaria, ¿vale? Aquí ya concretando pues qué es cada punto, qué significa cada punto, un poco haciendo mención al documento, al nombre del documento que os facilitaremos, ¿vale? Os lo intentaremos poner, de hecho también hemos puesto el enlace al documento para que podáis ver qué documento es, qué datos necesitáis, ¿vale? Y hemos puesto otra columna para que sepáis quién lo tiene que hacer, ¿no? Es decir, pues la mayoría de los datos tendréis que, cada una de las empresas participantes tendréis que enviarlo, ¿no? Y por último, y esta es la columna pues, con la que quiero hacer más inciso, y es la fecha límite, ¿vale? Hemos puesto fechas límites porque, es decir, básicamente por experiencias anteriores, si haces la memoria
Y luego no tenemos toda la información de los participantes, todo el trabajo que se ha hecho con la memoria técnica y económica no sirve de nada, ¿vale? Entonces, queremos ahorrarnos todo este trabajo desperdiciado, ¿vale? Y queremos asegurarnos que antes de empezar a hacer la memoria económica tenemos toda la información de los participantes, ¿vale? Por lo tanto, si la documentación no se entrega dentro de esta fecha límite, entrega significa entrega más validación por nuestra parte, ¿vale? El proyecto quedará directamente descartado, porque, como he dicho antes, si no tenemos esta información, es una pérdida de tiempo el hecho de ponerse a hacer las memorias técnicas y económicas, ¿vale? Porque directamente descartarán la propuesta si no hay alguna de esta documentación, ¿vale? Entonces, como veis, para la mayoría de documentos la fecha límite es el día 8, es decir, el día 8 es el martes de la semana que viene, ¿vale? Toda la documentación que tiene fecha límite el día 8 la tenéis ya, desde ya disponible, ¿vale? No os tendría que costar mucho. Si tenéis algún problema para encontrarla o tenéis algún problema de algún tipo, nos podéis consultar, nos podéis preguntar, pero os lo estamos intentando facilitar lo máximo posible, ¿vale? Enlazando pues, los modelos aquí mismo en la presentación, poniéndoos modelos directamente para que os facilitemos todo el procedimiento, ¿vale? Y luego tenemos tanto la memoria técnica como la económica como fecha límite el día 10 de marzo, que es el jueves, ¿vale? Aquí dejamos, digamos, un poco más de margen, pero no mucho más, porque realmente si la fecha límite de presentación es el día 18, me parece, Sí. ¿vale? Necesitamos revisar toda la memoria técnica y memoria económica, comprobar, digamos, que todos los criterios de valoración se cumplen, digamos, están de alguna forma directamente o indirectamente pues, mencionados o reflectidos en la memoria, ¿vale? Y este es como el ejercicio más que puede ser más laborioso, ¿no? Aparte de, obviamente, de recoger toda la información y acabar de elaborar la memoria, ¿vale? Entonces, como he dicho, esto es una tabla resumen de todos los documentos, tanto en la línea 2 para la línea 3, todos los documentos que necesitaremos por parte de los participantes, ¿vale? Y para facilitarlo aún un poco más, si pasas a la siguiente diapositiva, ¿vale? Aquí cada uno, es decir, en función de cómo se reparta, en función de qué consultora o de quién presente o de quién elabore la memoria, de quién coordine el proyecto, lo hará de forma diferente, ¿vale? Pero lo que haremos será a cada uno de los participantes enviaros como un kit con toda la documentación que os he comentado anteriormente, ¿vale? Para que lo tengáis lo más fácil posible, ¿vale? O, por otro lado, os compartiremos una carpeta en Google Drive para que tengáis a vuestra disposición tanto la documentación que necesitáis rellenar individualmente como la documentación compartida, como puede ser el acuerdo de colaboración y la memoria del proyecto, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, nosotros hemos creado este procedimiento. Sí, o sea, volver a destacar, a hacer inciso en que las fechas, respetemos por favor las fechas límite, porque si no, todo el esfuerzo que se haga no servirá de nada.
Y no sé si, yo qué sé, si hay algún comentario o alguna pregunta en este sentido, pues lo podéis plantear por el chat o lo podéis plantear luego en el periodo, en el momento en que hagamos turno de preguntas abiertas. De hecho, yo os iba a proponer que si queréis, ya que vamos de tiempo, que es 1:30 todavía, si, para no ir cambiando de tema todo el rato, si queréis hacer preguntas ahora sobre lo que hemos comentado hasta ahora, podemos hacerlo ahora, si tenéis alguna duda alguno, que veo que muchos estáis participando en proyectos activos. Feel free, o por el chat, o si incluso si queréis abrir el micro o cámara, up to you. ¿No? Si no seguimos, no hay problema, no se acaba aquí la cosa. Eso es que está muy claro. Sí, o no sé si quedarme contento, o no news, no good news, a veces no es así. Vale, pues bueno, pues seguimos. Vale, vamos con la cartera de proyectos. Si pasas de diapositiva, Ángela, y luego comparto un poco la pantalla. Bueno, mira, había una pregunta. Bueno, eso es en privado, vale, pues Enric, després te la contesto en privado, doncs. Vale, en el chat os he puesto un enlace, es el enlace donde vamos a centralizar toda la información que se comparta de bases, las diapositivas de esta jornada, las pondremos ahí. Vale, iba a hacerlo yo, pero ya está bien, perfecto, gracias Ángela. Mira, pues aquí veis ya las que siempre lo hacemos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, para cada año pues tenemos que actualizar las bases y entonces pues sería un poco sucio, ¿no? Dejarlo todo en la misma ficha. Entonces hemos generado esta nueva ficha que dice ayudas a ir febrero 2022, febrero-marzo, ¿vale? Tenéis previsto que fuera para febrero, estamos bueno, fue entre febrero, ¿no? 18 de febrero o 18 de marzo. Así que, bueno, aquí tendréis, sobre todo en la fase de seguimiento, si expandimos la fase de seguimiento, en estatus de proyecto, tendremos una ficha que conecta con nuestra bandeja del archivo donde tenemos descritos todos los proyectos que vamos a hacer en el clúster, ¿vale? Como veréis, muchos de ellos son repetidos, porque ya lo comentamos la jornada de la semana pasada, algunos han sido rechazados, algunos ni siquiera han sido evaluados por el distrito de forma, y es por eso que hemos llevado a cabo un plan de seguimiento y hemos intentado masticar lo máximo posible las bases, los documentos, para poneros todo mucho más fácil y que de esta forma no estéis enviando 5.000 correos ni estéis preguntando a todas las personas que encontréis en vuestra bandeja de entrada qué hay que hacer, ¿vale? Es por eso que lo intentamos hacer un poquito más facilito. Entonces, como resumen, tendríamos los proyectos en la segunda columna, el título, que muchos os conocéis ya, las empresas que están colaborando en el proyecto, en la siguiente columna, la PYME 1 y PYME 2, porque como decía Ángela al inicio, necesitamos como mínimo 2 pymes que estén colaborando en el proyecto, con un mínimo de participación del 10% por cada participante y un mínimo entre las pymes de un 30%. El dinamizador del proyecto, porque si queréis preguntar algo técnico, pues os podéis referir directamente a ellos. Y cuándo va a ser la próxima reunión, ¿vale? No todas ellas están cerradas, muchas de ellas sí que las hemos ido cerrando, de hecho he estado en contacto con vosotros para cerrarlas. Tengo previsto todavía hablar con Enric, de hecho es quien me preguntaba ahora, para 2 proyectos, tanto el 1 como el 9. Y me faltaría el primer proyecto de SMP con CADTEC y Movo, que con CADTEC, Carolina y Jaume de Movo ya os hemos hablado, estáis alineados. Entonces, por una parte, si estáis interesados en participar o queréis participar en algún otro proyecto, yo os diría, no os limitemos a ver lo que hay aquí, sino que si queréis compartir alguno más, por ejemplo, otro día estaba hablando con Eurecat sobre el estudio de investigación de una pila de combustible. Pues este proyecto, ahora mismo no tenemos empresas que estén participando activamente, a pesar de que ya tenemos un proyecto de la pila de combustible, ya lo sabéis. Pero si el hecho de que esté aquí no significa que se vaya a presentar estas ahí, podemos presentarlo a la segunda convocatoria, desde junio. ¿Vale? Junio o julio, no sabemos cuándo será antes de verano, seguro. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con las de noviembre. En noviembre presentamos una serie de proyectos, unos han sido KO, otros han sido evaluados, otros han sido aprobados incluso, pero al final los representantes del proyecto decidieron que para esta convocatoria no podían presentar las horas que tocaba, así que se decidió rechazar la subvención y volver a presentarlo en esta convocatoria. Así que yo os diría, como paso 1, que ya comentaba también al principio del proceso, colgar el proyecto en la plataforma. Sin eso no podemos saber si
este proyecto existe, si este proyecto necesita partners o necesita subvención, no sabemos nada del proyecto. Entonces, la forma de comunicarnos sería a través de la plataforma. Y luego todos los documentos los enviaremos a través del kit este que decíamos de ayudas con el que es fácil de toda la vida, ¿vale? Temas de timings. Antes de que preguntéis, porque ya sé que alguno me preguntará ¿por qué esto va a ser tan temprano cuando es el día 18 que se hace la entrega? Bien, primero porque es un filtro de responsabilidad, de motivación para poder llevar a cabo el proyecto, ¿vale? Porque nos hemos visto que al principio muchos estáis interesados, pero luego la gente desaparece y queremos ir al grano. Quien quiera participar de verdad, envía los documentos. Y quien no, pues no se molestará en ello porque ya es una tarea que os ponemos sobre la mesa, ¿vale? Y por otra parte, la diferencia del día 8 al día 10 no es que para hacer la memoria tengamos 2 días para elaborar la memoria, porque las personas que van a enviar esta documentación son completamente diferentes, o sea, son tareas que se pueden hacer de forma paralela, ¿vale? Desde ya, de hecho con algunos ya lo hemos empezado a hacer, podemos trabajar sobre la memoria, mientras que el administrativo de turno o el CEO de la empresa está firmando los documentos que tocan, ¿vale? Como mucho, y yo creo que sería Enric, el caso es muy particular, en el que la persona que está técnicamente desarrollando el proyecto es quien va a firmar ese documento, pero espero, y estoy seguro de que será así, que encontremos algún partner o algún compañero del equipo que os pueda ayudar en este aspecto. Además de que estos proyectos, casi todos, ya se han hecho en la anterior convocatoria, con lo que entendemos que las tareas no son tantas como para agobiarnos o estresarnos por la falta de tiempo, ¿vale? Vale, yendo a los proyectos. Entonces, tendríamos 2 proyectos nuevos sobre los que voy a incidir un poquito, porque el resto los iré un poquito más rapidito. Pero los nuevos proyectos que vamos a presentar son el de introducción del ECMR en procesos de inbound y outbound. Un proyecto que sí que hicimos a una reunión anteriormente, pero al final decidimos no llevar el proyecto a la convocatoria por lo que os decía en el inicio, ¿no? Hubo muchos interesados, pero luego al final nos faltaban los que realmente iban a recibir esa subvención. Entonces, ahora sobre la mesa tenemos a Iniciatec y a Speak Telematics, que desarrollarían el proyecto conjuntamente, y eso es una llamada que os hago a todos, al menos los que estéis interesados en este proyecto, que asistáis a la reunión porque el día 7 de marzo, lunes 7 de marzo a las 4 de la tarde, tenemos una reunión para ver cuáles serían las necesidades, después de ver todo el desarrollo que ya ha hecho previamente Iniciatec y Speak Telematics, que va a requerir este proyecto para poder nutrir este CMR digital de documentación alternativa, como puede ser documentación aduanera, como puede ser imágenes en caso de que haya algún desperfecto en la mercancía, y ver cuáles serían también las capacidades que tienen todas las empresas de conectar con ese CMR digital y de esta forma poder llegar a una plataforma un poquito estandarizada, ¿vale? Cosa que todavía no hay en el mercado. Sí que hay muchas plataformas de CMR, pero no todas son compatibles unas a otras. El sexto proyecto, el de drones en industria de automoción, también es un proyecto que iniciamos alguna charla, alguna reunión en la anterior convocatoria, pero también tuvimos algún pequeño impedimento en cuanto a los participantes y ahora sí que hemos encontrado ya el consorcio. Yo diría que por ahora consideraría el consorcio como cerrado, ¿vale? En algunas casillas, veis, como veis en la casilla D, en la fila 4 de SEAT, que dice consorcio definitivamente tancat, esto lo encontraréis y cuando lo pongamos es que realmente el consorcio ya está cerrado y no queremos perder el tiempo en hacer nuevos scopes o ver nuevos participantes porque el tiempo apremia y tenemos que ir bastante al grano, ¿vale? Vuelvo al tema de drones. Es un proyecto en el que ya hemos trabajado en el CIAT. Por histórico, en el área de supply chain trabajamos sobre todo el tema legal, ¿vale? El conducir ese dron en espacios públicos o en espacios privados. El espacio aéreo es bastante restringido, entonces estamos en una situación en la que tenemos que ir bastante con cuidado por dónde sobreparamos los drones. Esta segunda fase lo que haríamos sería incidir un poquito en la parte legal, ver los requisitos que deberían cumplir estas empresas para poder suministrar a los OEMs o a sus clientes las piezas de forma rápida, ¿vale? Porque esto no es una situación de producción normal, sino que sería una situación de urgencia. En el momento que una línea de producción
tiene una pieza que no se puede montar en el ensamblaje que corresponde, se tocaría como el botón de alerta y ese botón de alerta comunicaría con el proveedor para que ese proveedor tuviera la capacidad de poder suministrar esa pieza de forma urgente, ¿vale? De forma rápida al cliente para evitar básicamente la parada de la línea de producción. En este proyecto estamos participando de momento CIP, Evredrone, una empresa nueva con la que contaremos, SEAT, obviamente, Eurecat, y de forma alternativa estaban Melegui y Doga interesados en el proyecto, pero todavía no hemos hecho reuniones. De hecho, creo que lo vamos a cerrar el consorcio con SEAT, Eurecat, CIP, Evredrone, y veremos si SESE, que es quien sigue estado activamente participando en el proyecto. De este proyecto no tenemos reunión, pero porque ya nos hemos reunido antes de esta reunión incluso, así que seguramente veremos una fecha de reunión para la siguiente semana, pero ya os confirmo que este proyecto es muy posible que ya esté consorcio cerrado, ¿vale? Para aquellos que estéis interesados en participar, sepáis que, bueno, tendría que haber un encaje muy particular para poder llevar a cabo el proyecto. Y luego tendríamos tendríamos dos más. Tendríamos el de Roadmap 4.0, que aquí tenemos a nuestro compañero de este plan, Nicolás Tilet, en el que haremos un primer estudio de viabilidad, un gap análisis sobre las empresas que tenemos en el clúster con respecto a Industria 4.0, ¿vale? A digitalización, para que en la segunda fase de las AIs podamos llegar a un diagnóstico o un desarrollo más ad hoc para las empresas, para que podáis dar un paso adelante con respecto a que estáis ahora mismo de la digitalización de vuestra empresa, ya sea una línea de producción, ya sea una planta entera o por el motivo que sea. Si queréis mejorar vuestra calidad, si queréis mejorar vuestro control de la energía, pues bueno, encontraréis diferentes nichos de trabajo ahí en este Roadmap 4.0. Todavía nos falta una pyme, así que cualquiera que quiera participar, de hecho yo os invito, sobre todo a los industriales que queréis participar en el proyecto, a que vengáis a la reunión de este viernes a las 10 de la mañana para que podamos pues, intercambiar un poquito las impresiones de este plan, sobre qué es lo que se va a hacer en ese proyecto, tanto en la primera fase como en la segunda, y veáis vuestra posible participación en el proyecto. Y como último proyecto nuevo sería el del Digital Fleet. Es un proyecto que casi es un proyecto ad hoc entre Movo y CIP, son dos pymes, socios del clúster, que bueno, necesitaban subvención para poder desarrollar un proyecto. De hecho, este proyecto, según tengo entendido también, puede que tenga participación en el PERTE, todavía que no se ha publicado, pero de momento vamos a empezar con las AIs. Y la idea sería hacer una optimización de la flota de AGV, si no me equivoco, para Movo, en el camino de obtener más información de la que ya se obtiene a través de los AGVs. ¿Sí? Bien, el resto los conocemos, pero voy a ir nombrándolos, ¿vale? Y voy a explicar muy brevemente, porque casi los conceptos también están cerrados, puesto que ya hemos presentado las memorias, simplemente haría falta puntualizar un par de temas de las memorias, porque a pesar de que no lo hemos contado, lo subrayo ahora, nos hemos quedado por muy poquito para que nos aprobaran los proyectos, ¿vale? En uno nos hemos quedado en 0,69 puntos de nota de corte y el otro creo que era menos de 1,5 puntos, más o menos, y de ahí que os compartamos también los criterios de evaluación, ¿vale? Porque a pesar de que os parezcan pocos puntos, un 5% de la puntuación, un punto más puede determinar que el proyecto sea subvencionado o no lo sea subvencionado, ¿vale? Y no estamos para jugar con puntos de si, bueno, pues ahora me ahorro esto de aquí y ya confío en que el resto estará bien. No va así, ¿vale? Bien, el primer proyecto, el de estanterías móviles mediante AGVs, estanterías móviles mediante AGVs, un proyecto de SMP, bueno, para SMP industrial, que lo desarrollarían CATTEC y Movo. Empezaría con una fase de simulación para ver si el proceso que se ha previsto es el optimizado y a partir de ahí se haría un desarrollo con ayuda de Movo, con los AGVs. Y en principio el consorcio está cerrado, ¿vale? Tenemos dos pymes, tenemos la industrial, el budget es de unos 300.000 euros, estamos dentro del scope, dentro del alcance de las dos pymes, entonces en principio está cerrado a pesar de que bueno, todavía como tenemos la reunión todavía prevista para este consorcio, no hemos puesto que este consorcio esté cerrado. El de exoesqueletos, un proyecto también que nació en el clúster, de las diferentes fases que hemos ido haciendo, un proyecto que por ahora desarrollan Eurecat, Taxa y Maxion,
este fue el consorcio que se cerró para la primera convocatoria, pero en esta convocatoria, y debido a nuestra corrección en los registros de las AIs, ahora sí que están Palau, ahora sí que está Cautex y CIP, veremos si esta nueva adquisición de estos partners nos puede hacer que el consorcio sea más rico y sea más potente y lleguemos a una aprobación por parte del Ministerio para poder llevar a cabo el proyecto. Básicamente sería analizar cuál es la afectación de exoesqueletos en el uso de las líneas de producción del sector de automoción, en Gestamp, Cautex y Taxa, en diferentes dimensiones de empresa, y de esta forma intentar que los operarios se encuentren con una herramienta más user-friendly, cosa que ahora mismo no estamos encontrando, para ayudarles y facilitar la vida en sus tareas diarias. Con el objetivo no de que carguen más peso, no de que sean más eficientes en sus tareas, sino para mejorar su vida laboral, ¿vale? Esto va en camino de la mejora del operario, no mejora de optimización de proceso ni de la empresa, ¿vale? Eso sería un segundo scope que no queremos abarcar todavía, ¿vale? O sea, queremos que la vida del operario sea longeva y que sea lo más sana posible. El proyecto de conexión de máquinas de inyección mediante protocolos OPC-UA fue un proyecto que fue aprobado, pero uno de los partners, una vez notificado que sí que se recibía esa subvención, decidió caer del consorcio. Era una de las pymes, consecuentemente, como no llegamos al 30% de esa mínimo que requería el Ministerio, ya por motus propio les pedimos al Ministerio que rechazamos esa propuesta porque no había ese partner que estuviera justificando el proyecto. ¿Qué hicimos? Pues encontrar una segunda opción. Hemos añadido al consorcio a UBEI y CIP. De hecho, mañana al mediodía, a las 12 del mediodía se reúnen y bueno, empezan ya el consorcio a caminar en la memoria. Tendríamos el proyecto de automatización de carga y descarga en entornos JIT, Just in Time. También fue un proyecto que presentamos el año pasado. Es uno de los que se quedaron a menos de un punto de aprobación. Y por ahora no creemos que haga falta que participe nadie más, a pesar de que si alguien cree que no hay otra forma de que el proyecto funcione sin que es su tarea, pues que nos lo haga llegar. Pero en principio, mañana a las 9 de la mañana nos reunimos con Infermor y con mi FC Team para poder llevar a cabo el proyecto y también darle una vuelta de rosca a esa memoria que tenemos ya escrita y presentarla al Ministerio. El de CMR os lo he explicado ya, drones también, roadmap también, digital fleet también. Faltaría el de túnel de pintura y cataforesis, que se haría en casa de Doga y Taxa, con ayuda de Maxion, un proyecto que va también en la línea de la digitalización, de esa industria 4.0, en procesos diferentes. Uno sería procesos de material, otro sería tratamiento superficial, como puede ser la pintura. Y en dimensiones diferentes. Doga, gran empresa, la conocéis, Taxa, pyme, en la que se hacen los tratamientos de material. Entonces, bueno, este proyecto por ahora no hemos hecho reunión. De hecho, como os comentaba al inicio, también tengo reunión con Enric, con Taxa, para ver cómo lo enfocamos, pero en principio este proyecto no requeriría también a ningún partner más que, como os comento, si creéis que sin vuestra participación este proyecto no va a llegar a buen puerto, nos lo hagáis saber el motivo por el cual creéis eso y hacemos reuniones con el consorcio. Carlos, sí. Aprovecho, tenemos un mensaje de Carlas de Melegui que Sí. dice que tienen interés en el tema de línea de pintura cataforesis que pilota Taxa. Perfecto. Sí, no, como queráis, pues sí. A ver, es un tema que ya llevamos trabajando y estábamos también pensando en presentar una EI. Entonces, pues si ya la tenéis montada y queréis un día hablar del tema. Vale. Carlas, mira, fíjate, como industrial, dependiendo yo, conociendo vuestro core business, entiendo que va más por temas de prensas. No, tenemos una línea de pintura de cataforesis nosotros también. Vale. Ok, vale, pensaba que estamos hablando... No. Vale. Es como también hemos recibido subvención para SMED, vale. Pues mira, yo te diría, Carlas, tanto sea de forma activa o no activa, es importante que nos digáis vuestra inquietud, porque de esta forma nosotros podemos nutrir la memoria con un partner más, aunque sea como observador, para que el Ministerio sepa que ese proyecto
no solo va a beneficiar a Doga y Taxa en este caso, sino que también Melegui podría beneficiarse pues, como observador sabiendo cuáles son los lessons learned, cuáles son los impedimentos para que vosotros no topéis sobre esa misma piedra. Ok. ¿Vale? Y eso es aplicable a todo. Si queréis participar de forma como observador, nosotros le llamamos observador por llamarlo de alguna forma, porque tampoco no es un rol que haya definido el ministerio, pero es importante que nos lo hagáis saber porque de esta forma, como decía, pues hacemos más fuerte al consorcio y el ministerio lo ve con mejores ojos. ¿Vale? No es evaluable, pero lo ve con mejores ojos. Carlos, soy Enrique Esquerdo de Taxa. Hola, Enrique. Con el tema quizás también sería interesante tener una reunión con Melegui para ver si los dos estamos pasando igual o de diferente forma. Porque si hacemos igual, pues ya lo tenemos, y si pasamos de diferente forma, puede ser complementario la colaboración y sería más enriquecedora entonces. Totalmente. No, pues como queráis, después hablamos y es quedar un día y ya está, ¿no? Yo con Enrique tengo pensado hablar a partir de las 3. Si queréis, cuando acabemos esta reunión, porque tenemos que hablar de varios temas, miro con Enrique cuál es la agenda que tiene y os proponemos un par de fechas para reunirnos para este proyecto. Carlos de Melegui, porque los dos sois Carlas. Cuando queráis, esto quema. Porque la experiencia que hemos tenido en la otra ahí, que fuimos... Nos entregamos la memoria casi en la tanda de penaltis. ¿Vale? Y yo creo que esto es una cosa que si en caso hablamos después en pruebas y preguntas de cómo enfocamos esta vez para que no lleguemos a los penaltis. ¿Vale? Vale. O sea, hemos de ir muy rápidos. ¿Qué más? Bueno, sobre proyectos poco más. Yo ya lanzaría la ronda de preguntas o cuestiones que os piquen curiosidad. Y avanzamos. Creo que había alguna pregunta más. A ver, por aquí. Esa pregunta de Enrique, ¿no? Que me decía. Sí, pues si quieres comienzo yo con la rueda de preguntas. A ver, yo estoy metido en dos proyectos, ¿vale? Los selectos y el túnel de pintura. Los dos se presentaron en la convocatoria. Al final no hemos tenido éxito. Claro, yo no sé bien. Habéis presentado al principio toda la documentación que se tiene que hacer y compañía. Entiendo que nosotros lo tenemos prácticamente todo hecho. Entiendo que nosotros lo que tenemos que hacer es confirmar los consorcios, por un lado. No sé si tendrá que volver a generar documentación adicional. Y sí que lo importante es saber por qué no entramos y qué tenemos que modificar en las memorias. Lo digo porque, como comentabas vosotros, tenemos muy pocos días para generar toda esa documentación adicional que nos puede hacer que tengamos éxito. Vale. Yo te respondo, Enrique. Vale, dime. La reunión la hicimos la semana pasada. Creo que hubo un problema con la conexión porque yo creo haberte visto, pero no acabaste de conectar. ¿Puede ser en la reunión del viernes? Viernes pasado hicimos una reunión. Bueno, hicimos como un lesson learned de todos los proyectos que fueron KO. En tu caso, el de exoesqueletos, tanto el de exoesqueletos como el de túnel de pintura, fue un defecto de forma por parte de Maxon que no publicó qué empresa iba a hacer su colaboración externa para las tareas que había subcontratado. Consecuentemente, el proyecto fue KO porque Maxon, esa partida no entraba dentro de la subvención. Como no llegaba al 10%, se rechazó la participación de Maxon. Como Maxon caía de las pymes del consorcio, no se llegaba al 30%, consecuentemente caía todo el consorcio. ¿Vale? Eso fue lo que pasó. Fue un efecto dominó de una cosa a otra por el defecto de forma de no definir qué empresa iba a hacer esa colaboración externa. Entonces, bueno, a ver, yo lo siento, la semana pasada no sabía que había convocatoria, o quizá la borré sin saberlo, ¿vale? Ni me conecté. Vale, entonces, bien, eso quiere decir que estamos... O sea, nos sacaron por defecto de forma. Lo que no sabemos es si por contenido nos hubieran sacado o no, ¿correcto? Correcto, eso es. O sea, que nos tendríamos que quizá analizar un poco las memorias, porque yo sé que la de túnel la presentamos bastante en el último momento, ¿no? La otra estuvo más elaborada, la túnel fue bastante en el último momento. Yo no sé si nos tendríamos que revisar la memoria. Sí, lo haremos. Es por eso que os pedimos que el día 8 o 10 tengamos esta información, porque
del 14 al 16 vamos a hacer una revisión exhaustiva, y cuando digo exhaustiva me refiero a exhaustiva. Vamos a estar viendo hasta los pelos y señas de cada una de las memorias para que el día 16 hagamos una valoración de cuáles son las bases, cuáles son los criterios de valoración, qué estoy contestando y dónde estoy contestando, porque eso se lo pondremos en el ministerio. O sea, si este punto lo estoy explicando en la página 5, en el artículo 8, eso lo pondremos en el ministerio para que vayan más al grano y tengan la vida mucho más fácil para hablar de valorar los proyectos, ¿vale? Y ese ejercicio lo haremos antes para que ya de antemano sepamos, más o menos, que tampoco es definitivo, pero vamos más o menos la nota que tendremos en el proyecto, ¿vale? A mí me gustaría cerrar un momento el turno de preguntas y pasamos a... Ay, disculpad. Ay, perdón. Vale, hemos contactado con, con José Manuel Bazo de IFC Team y David Rodilla y bueno, no sé si nos podrías explicar, no sé si están por aquí, nos podrían explicar un poco su experiencia en haber presentado unas AEIs, tanto proyectos que han salido ganadores como los que no. Bueno, hola, ¿se me oye a mí? Hola, David. Hola, yo soy David Rodilla. No, yo por alusiones, si queréis, pues mira, sale ya incluso el mío, el primero. Os explico un poquito, ¿no? Bueno, como he pedido, ¿no? Es importante primero remarcar que lo que yo quiero también es animar a la gente que utilice las herramientas que nos da el CIA, ¿no? Que a nosotros nos han ido muy bien, ¿vale? Y sobre todo la facilidad con la que somos capaces de llegar a desarrollar estos proyectos, ¿no? Nosotros primero lo que hicimos en los varios proyectos que hemos realizado ya es lógicamente darnos de alta el proyecto en la plataforma. Cosa sencilla que se puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Eso sí, tienen que ser proyectos para los que no tengamos tampoco mucha prisa de ejecución porque tienen unos plazos de aceptación largos y de creación sobre todo de los equipos, de los consorcios, ¿vale? Va muy bien también para cuando la empresa pues, no tenemos esos recursos destinados en el presupuesto del año y sacarlos es complicado, ¿no? Tanto en personas como en dinero. Con lo cual, pues aquí tenemos una herramienta que nos ayuda a poder llevarlos a cabo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque no siempre podemos disfrutar de ellos, ¿vale? Luego también destacar que lo que a mí me ha sorprendido, lo que a mí me ha gustado más es la facilidad de poder encontrar partners para montar los consorcios, ¿no? Para llevar proyectos a cabo. Porque al haber tantas empresas en el CIA, que es muy fácil encontrar la que se adapta a las necesidades del proyecto y con lo que más cómodo te puedes sentir, ¿no? Como piloto. Y creo que eso es importante, ¿no? El poder tener ya unos partners definidos y no tener que buscar en el mercado cuando muchas veces no tienes el conocimiento suficiente para elegirlos, ¿vale? Y eso yo creo que es muy destacable y creo que deberíamos también meditar sobre ello. Y luego ya una vez estamos dentro del proyecto del CIAC y la realización, que yo no voy a entrar en ello, pero creo que también es muy importante, me gustaría también hablar un poco sobre la experiencia en el proyecto que hemos presentado a las AEIs, ¿vale? Que es este que vemos aquí del SMED 4.0. Y yo la verdad es que al principio pues daba un poco de vértigo pensar en todo lo que tienes que gestionar y mover y ser capaz de hacer para que te concedan una ayuda. Y la realidad es que en la práctica ha sido muchísimo más sencillo que cuando lo hemos tenido que gestionar nosotros como empresa, porque todos los medios nos han sido dados y nosotros solo hemos tenido que poner un pequeño granito de arena para llegar. Y creo que eso a las empresas que ahora mismo tengan un poco de vértigo como teníamos o como tenía yo en mi caso, creo que les animo a que se le quiten ese miedo y lo prueben, ¿vale? Nosotros con la ayuda de un partner que ha sido Leighton en este caso, nos ha guiado paso a paso a llegar al objetivo, con lo cual no hemos tenido prácticamente que hacer esfuerzos por nuestra parte. La documentación nos han ayudado en cualquier caso a encontrarla cuando no hemos sido capaces, nos han perseguido para las firmas, nos han estado apretando cuando nosotros hemos dormido, con lo cual esa sencillez nos ha hecho que sin dar esfuerzo lleguemos a tener esta AEI concedida, ¿no? Y poder desarrollar un proyecto que para nosotros es importante y que de otro modo sería imposible que lo hubiésemos acometido. Y este es un poco mi resumen. Quitaros el miedo y sobre todo animaros a que como nosotros participéis en estos proyectos con el CIAC y intentéis también llegar a este tipo de subvenciones que creo que no, ya que, como decía mi padre, ¿no? A caballo regalado no le mire el dentado, ¿no? Y si nos van a ayudar, pues por favor, hagamos uso de ello y no lo dejemos escapar, ¿no? Y no sé, yo por mi parte esto no quería decir mucho más.
espero haber podido ayudar a alguien a tomar esa decisión. Muchas gracias. Gracias, David. David. Bueno, en mi caso, en el caso del proyecto en el que nosotros hemos intervenido, pues lamentablemente la solución no ha sido positiva. Salvo eso, diría que todo lo demás pues ha sido una experiencia bastante interesante, ¿no? Yo creo que todos hemos estado muy, muy comprometidos, desde el industrial, en este caso SEAT, como objetivo del proyecto, y el partner que había en cuanto a PYME, hablo de Infaimon, y nosotros, y el apoyo del CIAC y por supuesto también de la consultora Leighton en este caso, pues ha ido todo muy bien. Lamentablemente, pues supongo que algo falló en algún momento para que no se pudiera conseguir por menos de un punto, que eso es lo que más rabia da, ¿no? Que no se pudiera conseguir el proyecto, pero aparte de este tema, que entiendo que tenemos la oportunidad de poder corregirlo ahora en esta convocatoria, pues diría que todo lo demás ha ido bien. Particularmente yo resaltaría pues la colaboración y todo el liderazgo que ha realizado el CIAC en todo este proyecto y que han tirado el carro como es evidente, ¿no? En todo lo que hemos visto en la convocatoria y en la reunión de hoy. O sea que yo también por mi parte, pues igual que Rodilla comentaba, pues animar a todos y confiar que seamos capaces de aprender de los errores y que no se vuelvan a repetir. Ese sería un poco el comentario final. Gracias, José Manuel. Gracias por, a pesar de haber sido un proyecto cao, tu aportación también. Bueno, yo me quedaría con 2 mensajes. Uno, no tengamos miedo, porque es que parece mucho, pero es que ya estamos trabajando para daros, como decía ahora, el kit. Es que es el kit para que podáis hacer la subvención de forma fácil, sencilla. Y además, que es que también, otra frase que decía, acabé de hablar, no lo habéis intentado, tenemos 8 millones ahora. Antes de verano tendremos 50 millones. Y el año que viene, 2023, lo mismo, tendremos otros 8 millones y otros 50 millones. No sé, hagámoslo. Y entre todo eso podéis hacer el proyecto. A ver, que nos ha cortado un poco el tema de preguntas y perdonar, porque Sí, perdonad. me había olvidado completamente la aportación que teníamos de David y de José Manuel. ¿Alguna duda que tengáis, alguna duda más que tengáis en mente? Bueno, yo por mi parte, como comentaba Carlos, el kit ya está hecho. Nos falta nada, enviároslo a las empresas que ya sabemos que vais a participar y, como comentaba Ona también, vamos a daros un acceso directo a un Drive para que podáis sin problema ir documentando todo, tener toda la información y creemos que así será más rápido. Y nada, no sé si tenéis algún tipo de pregunta, tanto técnica como de documentación o lo que sea, es el momento. Yo quería plantear un poco lo mismo que creo que ya se ha comentado antes. Entiendo que las consultoras serán las mismas que en el proyecto anterior, imagino. Entonces, entiendo que si hay información que hay que actualizar porque sea necesario, pues ya se nos dirá en su momento qué información hay que enviar de nuevo. La mayoría está disponible ya, supongo, memorias y todos los datos. En el caso de que no haya cambios, de que haya cambios de consultora, no es que haya cambios, sino que lo hacemos nosotros, lo hacemos desde el CIAC. O sea, que sea de una forma o de otra, la información ya la tenemos. No debe hacer ningún cambio. Ok. ¿Vale? Vale, pues ya diréis. Sí, hoy mismo, si os parece bien, ya las empresas que sabemos que vais a participar, os enviamos la documentación y así ya podemos empezar a trabajar desde el mismo. Carlos, yo en mi caso, en los 2 proyectos, yo pienso que en el tema de esos esqueletos, ya que también entra Gestamp Palau, deberíamos trabajar con ellos para retocar, y porque ellos tienen una visión más adelantada de la que tenía yo, y eso puede ser bastante positivo. Creo que tenemos que tocar la memoria por allá por ellos. Y en el tema del túnel también, yo creo que deberíamos revisarlo un poco para darle un poco más de fuerza a ciertos aspectos que quedaron un poco más reducidos. Vale, genial.
Y vemos también... Y aparte añadirá entonces la visión de Melegui. Exacto. Que quieren ser reincidentes en las subvenciones, Melegui. Vale, Miguel, tienes que salir. Bueno, pues no, yo creo que con esto ya, si no me preguntas, también podemos cerrar, ¿eh? No hace falta darle más platilla y bombo. Os dejamos aquí los contactos para que quien quiera ponerse en contacto con nosotros, tanto para las partes más administrativas como más técnicas, pues nos podáis hacer llegar vuestras dudas. Correos, teléfonos, los tenéis a mano, así que sentiros libres de contactarnos. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, que tengáis una buena semana. Vamos al lío, tenemos fechas ya sobre la mesa. Solo queda hacer contactos, llamar y escribir un poquito de memorias. Gracias a todos, que tengáis un buen día y buena semana. Nos vemos. Igualmente. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, Carlos.